Andreyev era un gran, era el más grande bailarín clásico. Él se forma en Leningrado, era famoso, ya va a muchos eventos, pero tenía un carácter muy rebelde. Entonces dice que él tuvo una discusión cuando va en su gira a Francia. Las autoridades rusas le ordenan regresar de inmediato no continuar con la gira y regresar de inmediato a Rusia. Entonces, él, por su carácter rebelde, decide burlar al- burlar a la policía de la KGB y se va y pide asilo en Francia, ¿no? Y ahí se lo concede, ¿no? Entonces él se queda en Occidente a continuar con su vida artística. ¿Quién fue Jack el Destripador? A. Un personaje de novela. B. Un asesino en serie en Inglaterra victoriana. C. Un psicópata que ocasionó muchas muertes en Estados Unidos. D. Un espía de la Alemania nazi. Acá casi todos están de acuerdo. Ya que el destripador realmente existió, aunque fue un personaje de inspiración para muchas novelas de policiales y de misterios. Él vivió en Inglaterra de la época de la reina Victoria, siglo XIX. Él asesinaba a prostitutas y las descuartizaba, por eso es que le decían el destripador. Se presume que era un médico, ya que él utilizaba el bisturí y tenía conocimiento perfecto médico para ver cómo debían ser los cortes para descuartizar a sus víctimas. Hay incluso alguna teoría que no pasa de historia en que dicen que fue uno de los hijos de la reina Victoria. La respuesta fue la B, es un asesino en serie de la Inglaterra victoriana. ¿Ok? ¿Qué presidente del Perú gobernó en dos periodos conociéndose esta época como el Ochenio? A. Manuel Odría. B. Augusto Beleguía. C. Luis Sánchez Cerro. Y D. Manuel Prado Ugarteche. Acá está así fácil, si la sabían todos. Manuel Odría. ¿Quién fue Manuel Odría? Fue un destacado militar, dos veces presidente de Perú. Por eso es que se le dice el ochenio, porque fue en dos periodos. El primer periodo lo hizo mediante un golpe militar, al destituir a José Luis Bustamante Rivero en 1948 a 1950. Y ganó la selección. Ganó porque en su gobierno fue muy próspero. El Perú estaba en un buen momento, tenía mucho dinero en hacer varias obras. Gracias a él, por ejemplo, existe el Seguro Social de asistencia médica, y ya sea para el Seguro Social, obrero y empleado, se llamaba en ese entonces, Hospital del Empleado, Hospital Obrero. Después, todas las grandes unidades escolares las hizo él en esa época. Él construye el Estadio Nacional, que después lo ha arreglado, lo ha modificado últimamente Alan García, y hizo la carretera panamericana, hizo muchas obras. En su periodo se vivió bonanza, el Perú estaba bien y pudo realizar varias obras públicas. Ese periodo se conoce como el Ochenio de Odría. ¿Qué presidente del Perú fue asesinado en el hipódromo? A. Luis Miguel Sánchez Cerro. B. José Balta. C. Manuel Prado. D. Remigio Morales Bermúdez Sánchez.
No WhatsAppen, ¿ah? Pero eso es para saber si ustedes saben o no, y de ahí yo les doy la, la, la explicación. La idea es que ustedes, a ver, probar qué tanto están enterados y dónde es que tienen que ajustar ahí el estudio. Bien, acá me contestan que es la letra A. La letra A, exactamente, es Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Quién fue Sánchez Cerro? Fue un militar peruano, norteño, nació en Piura y es conocido porque él derroca al presidente Leguía y asume la presidencia mediante un golpe de Estado en 1930, desde agosto de 1930 a marzo de 1931. Igual que Odría, sale presidente electo en 1931 hasta 1933. Es descendiente de afroperuanos. Se gana rápidamente la simpatía del pueblo peruano porque se identifica con él. ¿Qué cosa es lo que él hizo en su periodo de gobierno? Hizo una constitución de 1933, continúa la carretera central y el problema que él tiene es que él desconoce un tratado limítrofe con Colombia y ocasiona una guerra civil con Colombia. Entonces, comienza una época de mucha inestabilidad en el país. Entonces, él es asesinado en el hipódromo de Santa Beatriz, que es el actual Campo de Marte. Antes eso era un hipódromo. Y él había ido al campo de Marte no para ver las carreras de caballos, él había ido porque ahí estaban sus tropas y él fue a pasar revista a sus tropas porque ya estaban saliendo para la guerra. Sin embargo, él estaba en un carro descapotado y se acerca un chico de 19 años y le dispara a quemarropa. Según se tejen versiones de ese entonces, dice que fue algún sector del APRA y que incluso la tropa del presidente, o sea, el resguardo del presidente, acribillan a este chico. En vez de tomarlo preso para que confiese quién lo había mandado, le disparan un montón de veces y lo matan al chico que había matado al presidente. Sin embargo, en las investigaciones se ve que han habido francotiradores y de diferentes partes le habían disparado al presidente, ¿no? Algo muy parecido que sucedió con el presidente Kennedy. No fue una sola bala la que lo mató, sino varios francotiradores en diferentes sitios. Lo cierto es que hasta ahora no se ha no se ha llegado a saber cuál fue el verdadero motivo ni el verdadero asesino. Hace ya 10 años que recorro el mundo. He vivido poco, me he cansado mucho. Esto es un verso de Mariano Melgar, José Santos Chocano, César Vallejo o José María Eure. ¿Qué dicen? César Vallejo, todos van por César Vallejo. Ajá, hay otro que me dice que es José Santos Chocano. Ok, efectivamente, es José Santos Chocano. Es uno de los mayores literatos de la época. Es un limeño, nació durante la ocupación chilena a Lima. Él estudió en San Marcos, pero no concluye su carrera, trabaja como periodista, pero era muy controversial, ¿no? Entonces él trabaja con Andrés Avelino Cáceres, en oposición, perdón, al gobierno de Andrés Avelino Cáceres, por lo que se gana que lo encarcelen en una época. Después, cuando ya sale Avelino Cáceres, él sale en libertad y le dan un trabajo como una especie de diplomático, viaja por muchas partes, pero él era muy controversial, ¿no? Siempre andaba metiéndose en problemas. Em, Va a Cuba, a Puerto Rico, a México y siempre apoyaba las causas revolucionarias y dictatoriales.
En el Perú es nombrado como gran poeta, le dan muchos premios y reconocimientos, y muere más bien asesinado en Chile por un esquizofrénico. A ver, ahí tenemos una obra. ¿Llegan a ver esa pintura? Hay dos pinturas, ¿la ven? ¿Se ve? Bien, entonces el autor de esta obra es un pintor contemporáneo de género surrealista. Su obra está plasmada de colores vivos, representando a mujeres con grandes ojos en memoria de su pequeña hija, quien murió a los 3 días de nacida. ¿Quién fue? Fernando de Cislo, Joan Alfaro, José Tola o Cérvulo Gutiérrez. A ver, acá hay diferentes. Ajá, ok. ¿De quién es esta obra? Esta obra es de Joan Alfaro. Es un pintor surrealista, cajamarquino. Él vive actualmente, es un pintor contemporáneo. Su obra está llena de vestidos y es muy conocido en la galería de Nueva York. Desde niño él siempre tenía inclinaciones por el arte, su padre le inculca la música, pero la pintura era algo que a él le apasionaba y que lo hacía hasta en la pizarra de su colegio. A raíz de que le regalan una obra de Van Gogh, él se dedica, se da cuenta que la pintura es lo suyo y es autodidacta. Él no estudia nunca pintura, él es autodidacta y siempre todas sus pinturas son estas mujeres de grandes ojos, color verde, que él se imagina que así podría haber sido la niña no nacida que tuvo él. ¿Quién es el premier del gabinete de la presidenta Dina Boluarte? ¿Alberto Tarola, Pedro Angulo, Guido Bellido o Héctor Valer? Ajá, muy bien, así es. Es la letra A, Alberto Otárola, abogado guaracino, egresado de la Universidad Martín de Porres, con la tesis El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su inserción en el sistema constitucional peruano. Se especializó en Derecho Constitucional y Derecho Laboral. Ha desempeñado cargos importantes en diferentes gobiernos con Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y con Dina Boluarte primero juró como ministro de Defensa, pero luego pasó a ser el premier. ¿Quién es el actual secretario general de las Naciones Unidas? A. Luis Almagro. B. Antonio Guterres. C. Ban Ki-moon. Y D. Ay, sí, bueno, ya se me pasó. Antonio Guterres es portugués de nacimiento, licenciado en ingeniería, pertenece al Partido Socialdemócrata. Trabajó mucho por la política de su país, fue primer ministro en el Portugal. En 17 años él fue diputado en el Parlamento, presidió la Comisión de Migraciones y Refugiados de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo y desde el 2017 es secretario general de las Naciones Unidas. ¿Qué compositor clásico se quedó sordo y aún así siguió componiendo? A. Mozart. B. Beethoven. C. Chopin. D. Tchaikovsky. Ahí sí están bien enterados todos. La mayoría contesta que Beethoven, por ahí me están diciendo que Chopin y otros que Tchaikovsky.
Beethoven. Ludwig van Beethoven fue un profesor de música y compositor alemán que se desempeñaba con el estilo del clasicismo y el romanticismo. Él era un admirador de las obras de Mozart y de Bach e influye mucho en su trabajo. A los 24 años él comienza con un problema de sordera y fue perdiendo gradualmente su capacidad auditiva, quedándose a los 35 años completamente sordo. Sin embargo, eso no impidió que él siga componiendo, ¿no? Y sus mejores obras son las que compone en este periodo, cuando él ya era completamente sordo. A ver, esta fue construida 400 años antes de Cristo. Fue destruida por los persas, quienes la incendiaron. A lo largo de los años fue convertida en templo bizantino y luego en catedral católica. A. La Acrópolis. B. El Partenón. C. El Coliseo Romano. D. El Panteón Romano. Que me dicen Acrópolis, el Coliseo. Todos dicen que el Coliseo Romano. El Coliseo, me dicen todos. Hay otros que me dicen que es el Partenón. Partenón, a ver, vamos a ver, es el Partenón. El Partenón fue construido 490 años antes de Cristo. Era un templo para la diosa Atenea, ¿no? Ellos hicieron esto para conmemorar una victoria que tuvieron los griegos contra los persas. Sin embargo, los persas en venganza entran luego y arrasan con el templo y lo incendian. Después de 30 años, Pericles lo reconstruye y manda hacer una estatua por Fidias, que era el escultor famoso de esa época, y hacen una imagen de Atenea en marfil y oro. Con el paso de los años, este Partenón primero se convirtió en un templo bizantino, después se convirtió en una iglesia católica y al final terminó siendo una mezquita. Hoy en día ya es un sitio turístico y todos lo pueden ver desde cualquier sitio de la ciudad de Atenas porque está en la Acrópolis. La Acrópolis es como una colina y en la parte de arriba de la Acrópolis ahí se ve todo el templo del Partenón. ¿Cuál fue el motivo por el que después de la Primera Guerra Mundial dictadores como Hitler, Stalin y Mussolini tomen el gobierno de sus países? A. Las tensiones originadas por la Primera Guerra Mundial no fueron solucionadas completamente. B. Las fronteras de los países no estaban bien definidas. C. Avance del comunismo en toda Europa. D. Fanatismo de grupos fascistas y comunistas se aprovechan del caos, la falta de información e ignorancia del pueblo. ¿Cuál de estos hechos motiva que agitadores y dictadores como Hitler, Stalin y Mussolini tomen el gobierno de sus países? ¿Qué creen ustedes? Así es, ajá, hay muchos que están de acuerdo, exactamente. Son los fanáticos, ¿no? Estos fanáticos. Terminada la Primera Guerra Mundial, Europa queda en una situación muy inestable, muy inestable. Tenían que recomponer muchas instituciones. Las guerras habían sido muy seguidas, ¿no? Solamente 20 años de diferencia. Incluso dicen que en la Primera Guerra va una generación y en la Segunda Guerra van los hijos de la primera generación que estuvo en la guerra. Fueron muy seguidos. Entonces Europa estaba sumida en un caos terrible y caen en manos, eso es caldo de cultivo, para que aquellas personas que les gusta hablar y engañar, convenzan a un pueblo que está sediento de ganas de creer en algo, ¿no? Entonces es más fácil engañarlos. Entonces, gente como Hitler, Mussolini, llegan a gobernar en sus países.
A ver, acá, Benito Mussolini. Perdón, un ratito que me está tapando esto. Ya. Benito Mussolini, creador del fascismo italiano, fue A. Un militar galardonado. B. Un periodista revolucionario. C. Un universitario apasionado de sus creencias. Y D. Un aristócrata muy rico. Un militar, me dicen, otros un periodista, otros un universitario, pero la mayoría me dice que era un militar galardonado. Benito Mussolini fue un líder político italiano que él instaura el régimen fascista, el mismo régimen de Hitler, pero en Italia. Él nace en el seno de una familia humilde. Primero es un profesor, él estudia el magisterio, pero no dura mucho tiempo en ese trabajo porque se metía mucho en la política. Y entonces él en un inicio es socialista más bien, ¿no? Y después cambia radicalmente al otro lado. Él es periodista, comienza a trabajar como periodista de fascículos y semanarios políticos. Es gran admirador de Hitler, ¿no? Llega a ser el primer ministro y luego es el jefe supremo y se hace llamar el Duce, que en italiano significa líder y jefe. Él está en el poder desde 1922 hasta 1943. Buda fue A. Un monje budista. B. Un príncipe muy rico. C. Un guerrero pakistaní. Y D. Un representante de Dios en la tierra. ¿Qué dice? ¿Quién fue Buda? Me dicen que un monje budista, príncipe, otros me dicen que un representante de Dios en la tierra, una especie de Cristo. B. Un príncipe muy rico. Exactamente, Buda, su nombre era Siddhartha Gautama Buda, era un príncipe muy rico. Buda significa el iluminado y es un título reverencial. Se habla de que hay muchos Budas. Buda es un estado incluso, ¿no? Es un estado del espíritu de sabiduría y comprensión. ¿Quién fue el que acuña esta frase? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. A. Confucio. B. Cristo. C. Lao Tse. D. Platón. Hay varias respuestas. La mayoría me dice que Cristo, otros me dicen que Platón, otros que Confucio. Nadie vota por Lao Tse. Así, por Lao Tse hay uno. Es Confucio. El verdadero nombre de Confucio era Kung Fu Se, pero los europeos por fonética no lo podían pronunciar y le pusieron Confucio, que es como lo conocemos nosotros en el mundo occidental. Confucio nace en 550 años antes de Cristo. Desde muy niño él era un chico bastante tranquilo, introvertido, pensativo. Sin embargo, sus amigos lo querían mucho, ¿no? Lo respetaban. Cuando fue mayor, él estudia filosofía, es un gran pensador. Una de sus normas era el ideal del hombre superior. Después acá decía, estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Él estaba convencido que el hombre no debía obrar como un ser superior, sino volverse cada vez mejor y más noble. No fue un maestro de religión, fue un maestro de moral. Sin embargo, sin embargo, cuando el régimen comunista entra a la China, prohíben todo lo de Confucio, ¿no? Lo tienen como algo
vetado. Muy bien, ahí lo que tienen ustedes es la Alhambra de Granada. Este es un magnífico palacio que fue construido con mucha suntuosidad, ¿no? Siendo una representación de A, el arte islámico, B, el arte nazarí, C, el arte andaluz y D, el arte mudéjar. Acá me dicen que el Islam, ajá, la mayoría es del arte islámico. A ver, vamos a ver un poco. Este arte se llamaba nazarí y es el arte árabe en la península ibérica, ¿no? Los moros invaden España, la península, durante 4 siglos. Entonces, durante ese tiempo tienen mucho arte en la zona de Granada, Málaga, Andalucía, tiene bastante de este arte. Y la mezquita es de arte nazarí. Es cierto que es de personas que profesan el Islam, es hispano, musulmán, todo eso es cierto, pero sin embargo, la arquitectura, el arte se conoce con el nombre de nazarí. La característica era que interiormente era bastante recargada, se caracteriza por estos arcos de medio punto y interiormente tenía muchas tallas en yeso. Como representante del Islam, sus ornamentaciones solamente pueden ser florales o de animales. No podían representar al ser humano. Las Islas Filipinas son un archipiélago formado por más de 7.000 islas. Está ubicada en el sur del continente asiático y con costa al Pacífico. Fue descubierta por Fernando Magallanes, B. Cristóbal Colón, C. Américo Vespucio, D. Vasco de Gama. ¿Por quién fue descubierto? ¿Qué me dicen? Vasco de Gama, Cristóbal Colón. Hay varias respuestas. Las islas, las islas Filipinas, la respuesta es Magallanes, ¿no? Ahora vamos a ver un poco. Las Islas Filipinas es una colonia española, ¿verdad? Y su nombre Filipinas es justamente en honor al rey Felipe de España, al rey Felipe II de España. La descubre Magallanes, que era portugués, pero sin embargo, él con la confianza y la simpatía de los lugareños, ¿no? Los españoles van a permanecer en estas islas filipinas durante 3 siglos. Sin embargo, en toda esa época se estuvieron peleando con los portugueses porque los portugueses decían que ellos tenían derecho a esas islas, ya que Magallanes era portugués. Eh, España pierde estas islas porque ellos tienen una guerra con Estados Unidos y en esa época entonces Estados Unidos se queda con las Islas Filipinas, pasa a poder de los americanos. Es recién en 1933 cuando el Congreso de Estados Unidos le dan la independencia a las Filipinas. Sin embargo, con la Segunda Guerra Mundial se retrasa y recién en 1946 se puede decir que fue un país ya propio y libre. En el año 400 después de Cristo, la raza de los mongoles invade Rusia con la tropa de los salvajes nómadas. Destruyeron lo que encontraban a su paso. Se les conocía por su crueldad. En el año 440 llegaron a la puerta de Roma, pero no llegaron a entrar. Este grupo fue A, los vándalos, B, los godos, C, los visigodos y D, los hunos. ¿Cuál es la respuesta, chicos?
Me dicen la D, la C, C, la D. Están entre esas dos los hunos. Los hunos, comandados por el feroz Atila, sembraban el terror en la Edad Media. Llegan a las puertas de Roma, pero sin embargo Atila se muere. Al quedarse sin jefe, todos se dispersan, ¿no? Los bárbaros se dispersan. Después de un tiempo, otros grupos de bárbaros van a ocupar el territorio que nosotros ahora conocemos como Francia, Alemania, todos los países de Europa. Más adelante, en el año 1200, hay un nuevo grupo de mongoles, esta vez ya liderado por Genghis Khan. Entraron nuevamente, querían entrar nuevamente a Italia, pero no pudieron pasar del Danubio y se establecen durante 3 siglos en el sur de Rusia. ¿Cómo se llama la ópera y de qué autor trata sobre el exilio y la esclavitud hebrea? A. La Cenerentola de Rossini. B. Nabucco de Verdi. C. Così fan tutti de Mozart. Y D. Toscana de Puccini. ¿Cuál es la ópera que habla sobre la esclavitud hebrea? La Cenerentola de Rossini, me dice la mayoría. Hay algunos que me dicen que Nabucco, hay otros que me dicen que Così fan tutti. A ver. La respuesta es Nabucco, eso es una obra de Verdi, de Giuseppe Verdi, que él podría decirse que es su primer gran éxito, ¿no? Después de hacer muchas composiciones. Nabucco cuenta la historia del destierro de Israel y la esclavitud que tienen por el rey Nabucodonosor, ¿no? De 587 años antes de Cristo. Cuentan esa historia y Giuseppe Verdi es el que hace la, la ópera famosa. ¿Qué pintor impresionista francés fue nieto de Flora Tristán y vivió en su infancia en Perú? A. Vincent Van Gogh. B. Paul Cézanne. C. Paul Gauguin. D. Toulouse-Lautrec. Me dice, están entre Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, entre esos dos. Exactamente, es Paul Gauguin. Paul Gauguin es un pintor postimpresionista, es nieto de Flora Tristán. Flora Tristán es esta gran feminista. Viaja a Lima siendo muy niño, sus primeros 5 años los pasa acá porque Flora Tristán, al ser su abuela, vivía acá en Perú en esa época, pero ellos eran de ascendencia francesa. Luego su familia regresa a Francia y a los 17 años lo que le permite viajar alrededor. Luego tiene varios trabajos que le dan posición, pero de vivir de deja todo su trabajo, deja todo y se va de viaje a Tahití, viviendo como un nativo y pintando justamente estos paisajes y estos colores tahitianos. La característica de su arte es que tiene colores muy vivos, siempre habla de los más caros del mundo. Sin embargo, él murió en una pobreza extrema. Se habla y se dice que él es un artista que se adelantó a su época. Muy bien, chicos, y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias y ya quedamos hasta el próximo repaso. No sé si querían preguntar algo. Ok.
Muy bien, gracias a ustedes por su participación. Las preguntas sí se las pasan después para que puedan estudiarlas, ¿ya? Sí, les pasan el PDF. Claro que sí, les van a entregar. Les van a entregar, entonces ya nos vemos conmigo hasta el día 15, que vamos a hacer el otro de cultura general. Y los dejo, que les vaya bien, suerte, hasta luego.